El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la bondad de acomodarse ahí en sus hogares para compartir la palabra de Dios que hemos escuchado. Un saludo al Padre Martín Enrique Ábalos, párroco de la Parroquia Madre del Salvador, quien preside esta Eucaristía, y a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que a través de la transmisión de nuestras páginas de Facebook y YouTube, pues están viviendo esta Eucaristía y también la comparten con sus contactos para que la buena nueva llegue a más hermanos. La primera lectura tomada del primer libro de los Reyes nos habla del profeta Elías, del pueblo de Tisbe en Galad, que Dios le encomienda pues dar ese mensaje al rey Ahab. Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Curiosamente, el rey Ahab pues se había desviado por Jezabel, se había ido tras los ídolos fenicios. Curiosamente, pues el ídolo fenicio Baal es el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y Elías le está anunciando que habrá sequía, sequedad para toda la región. Por lo tanto, pues con esto está dando un mensaje el Señor, que Él es el único, el verdadero Señor de todo. Y por eso le dice a Elías que se vaya junto al torrente, donde él tendrá agua, comida en abundancia, porque el Señor ha previsto pues cuidar de su siervo. Qué importante pues es mantenernos fieles al Señor. La infidelidad se castiga, pero es uno mismo el que se castiga. En este caso pues el rey Ahab pues es consciente de que es una consecuencia del pecado, una consecuencia de la idolatría en la cual se encuentra, que por eso Dios ha determinado pues cerrar el cielo para que no haya lluvia ni rocío para aquella región. Asimismo, pues también nosotros, los hombres, también nos acarreamos las consecuencias de nuestros pecados. Dios es un Dios que es amor, que es misericordia. Dios no es un Dios que castiga, no es un Dios castigador. Claro, nuestras abuelitas quizás nos han metido una falsa idea de Dios, ¿verdad? Nos han dicho, cuidado, verá que si corres en tiempo de Semana Santa, por ejemplo, se va a abrir la tierra. Y entonces a uno de pequeño le dicen esas cosas, pues le meten una idea de Dios, de que Dios hay que tenerle miedo, no temor, sino que miedo, porque de un momento a otro, si salgo corriendo, se abre la tierra, o me puede caer un rayo, etcétera, cosas así que ya conocemos, y que nos forjamos una falsa idea de Dios.
Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios misericordioso. Eso es lo que nos revela Dios en su palabra. Ya el domingo meditábamos del misterio de Dios, cómo Dios revela su misterio hacia cada uno de nosotros. Él nos dice que es un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y por eso, pues, Dios se apiada de Elías. Dios siempre se apiada de sus discípulos. Y esto es lo que hemos proclamado con el Salmo 120, esa confianza en el Señor. Hemos respondido, hemos dicho, siempre me cuidará el Señor. Es una afirmación, es un voto de confianza en Dios. Dios siempre me cuidará. Y esto es lo que hemos escuchado, como el Salmo 120 nos llena de esa confianza en el Señor, porque el Señor no abandona a sus fieles, no abandona a sus hijos, no abandona a sus discípulos. Por eso es importante, queridos hermanos, mantenernos fieles a Dios, porque Dios siempre nos recompensará. Y esto, pues, en el Evangelio el Señor lo ratifica. El Señor Jesús dice que subió a la montaña y se sentó. La actitud de sentarse quiere decir, pues, que el Señor iba a enseñar con toda calma a aquella multitud, a sus discípulos y a la gente que le acompañaba. Entonces, qué importante es tener esa misma actitud de Jesús cada uno de nosotros, que también a la hora de compartir nosotros lo hagamos con calma, con tranquilidad, como el Señor lo hace. Esto es muy importante, ¿verdad? No a veces que podemos, que el tiempo nos apremia, el tiempo nos corre y podemos, quizás, a veces podemos caer en el error de celebrar la misa como que nos van siguiendo, cuando pues tenemos que celebrar la misa viviéndola, cayendo en los 5 sentidos de lo que vamos diciendo, de lo que estamos viviendo. Entonces es importante eso, el hacerlo con calma, ¿verdad? Como el Señor lo hace con los discípulos, con los apóstoles, con la demás gente. Entonces Jesús nos proclama 8 veces la felicidad. Esta es la recompensa del Señor si nosotros somos fieles, si nosotros somos sus discípulos. Nos dice, el Señor nos premiará, el Señor nos recompensará. Y esa recompensa, nos dice el Señor, nos la anuncia 8 veces esa felicidad. Dichosos, 8 veces, dichosos, las bienaventuranzas, que es un proyecto de vida para cada uno de nosotros como cristianos, un camino a seguir en nuestra vida. Si nosotros nos trazamos este itinerario de las bienaventuranzas en nuestra vida, si nosotros vamos haciendo vida cada una de las bienaventuranzas, pues entonces nosotros vamos a tener felicidad, vamos a tener garantizada esa felicidad. Es lo que nos dice el Señor. Y es una felicidad que no es una promesa, queridos hermanos, no es una promesa, sino que para nosotros que somos sus discípulos, para nosotros que escuchamos su palabra y la ponemos por obra, pues esto es una realidad para cada uno de nosotros. Las bienaventuranzas, pues el Señor nos lo presenta y es algo contrario a lo que el mundo nos dice, ¿verdad? ¿Quién puede ser feliz para el mundo? ¿Qué es la felicidad para el mundo? ¿Qué es ser feliz? Muchos dirán, pues, ser feliz es tener mucho dinero. Ser feliz es tener mucho poder. Ser feliz es poder dominar a los demás. Ser feliz, pues, es gozar de todos los placeres. ¿Y qué nos enseña esta pandemia? ¿Qué nos enseña el coronavirus? Ese microorganismo que ha puesto a temblar al mundo en todas las áreas. En cuanto al dinero, ¿de qué sirve el dinero si estoy encerrado y no puedo salir a gastarlo? ¿De qué sirve que tenga vehículo si no puedo salir en vehículo? ¿De qué sirve que tenga poder si no puedo ayudar al pueblo, si no puedo contra este virus, contra este microorganismo? ¿De qué sirve tanta ciencia, tanta tecnología,
si todavía no hemos encontrado la vacuna, a pesar del progreso que se tiene en la ciencia y en la tecnología en toda la humanidad. Sin embargo, nos dicen, ya va a salir, ahorita se está haciendo las pruebas. ¿Cuándo va a salir? Entonces, en ese sentido, este microorganismo ha venido a tambalear el mundo en todas sus áreas. Por lo tanto, todo concepto de felicidad que el mundo nos ofrece se ha venido abajo. La única felicidad es la que el Señor nos garantiza, es la que el Señor nos ofrece. Si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros somos sus discípulos, entonces tendremos esta felicidad. Felices, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu. Pobres de espíritu en el sentido de poner nuestra confianza en Dios. Poner nuestra confianza en el Señor y no en las cosas materiales, no en esas seguridades terrenales que podemos tener o que el mundo nos puede ofrecer. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que sufren en esta vida, porque ellos serán consolados. Cuando el mundo nos dice, no, si en esta vida hay que gozarla, hay que vivirla, hay que gozarla. ¿Qué pasa con aquellos que gozan esta vida desde el punto de vista del mundo? Pues las consecuencias del pecado siempre vienen. Siempre vienen esas consecuencias del pecado, que son pues bastante serias en la humanidad. Y en ese sentido, hasta que el hombre no lo experimente en el propio pellejo, no aprende. Cuando ya es demasiado tarde, pues entonces si decimos, tenía razón el Señor, tenía razón Dios en su palabra, porque me anunciaba estas consecuencias y yo nunca le hice caso, pero ahora ya tengo sida, tengo sífilis, tengo lo otro, etc. Entonces, en ese sentido, las consecuencias del pecado vienen, están presentes esas consecuencias. No necesitamos lentes de tanto aumento o lupas para poder ver esas consecuencias a nuestro alrededor. Pero el Señor nos da este mensaje de esperanza, este mensaje que nos da confianza a cada uno de nosotros, que nosotros podemos ser felices, podemos ser dichosos ya en esta vida, si nosotros somos sus discípulos. Por eso esa palabra de Dios, queridos hermanos, usted y yo sabemos que esta no es una promesa, sino que es una realidad que se está dando en nuestra vida, se está dando en nuestras personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo vida esa palabra. Y esto nos llena de consuelo, nos llena de confianza. Esa felicidad que a lo mejor pues nosotros la experimentamos de una manera limitada, de una manera muy pequeña, pero el Señor nos dice en su palabra, en la otra vida esta felicidad será plena. Y esto es lo que el Señor quiere para usted y para mí, que nosotros seamos plenamente felices. Y por eso nos anuncia 8 veces esta felicidad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Qué importante es practicar la justicia. Qué importante es desear esa justicia. Dar a cada cual lo que le pertenece, respetar los derechos de los demás. También a esto nos invita el Señor, a ser justos. A veces esta justicia la estamos llamados a practicarla en los pequeños detalles, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo. Hoy en día pues tenemos que hacer filas en los supermercados, en las ferreterías. Hay que respetar ese orden. No hay que tratar de avanzar pues haciendo trampa, sino hay que respetar, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una cola, hay que preguntar quién es el último. No, aquí veo un espacio, aquí me puedo meter, me hago el de los panes y me meto, pero hay otros 20 haciendo cola atrás. Y a lo mejor pues nosotros pensamos, si no nos dicen nada, pues aquí sigo. Eso es injusto. Eso no es de Dios. Entonces es importante el hacer la cola como es debido. Hay que respetar al prójimo, hay que respetar al hermano en ese sentido. Entonces en esos pequeños detalles también nosotros estamos llamados a practicar la justicia. A veces podemos decir, yo soy justo.
Pero ¿qué tal si yo cometo una falta en este sentido? ¿Qué tal si yo abuso del orden que debe de haber y me pongo en un lugar que no me corresponde? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser justos, practicar la justicia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Dichosos los que perdonen, porque ellos serán perdonados. Y esto lo encontramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que tenemos que perdonar a los demás, y por eso le pedimos perdón a Dios y afirmamos, así como nosotros perdonamos a aquel que nos ha ofendido. Ojalá que nosotros no le estemos mintiendo al Señor, no le podemos engañar, pero nosotros mismos sí nos engañamos. Ojalá que no estemos faltando en eso, de decirle, así como nosotros perdonamos a los demás, y a lo mejor no los hemos perdonado. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tener esa virtud de la pureza, tener pues el practicar, pues no pensar mal de los demás, sino que ver a los demás como hijos de Dios, como hijas de Dios, como criaturas de Dios, pues, y también no hacer juicios temerarios, que a veces podemos caer en esto, ¿verdad? Podemos hacer juicios temerarios. Quizás a veces se nos pierde una cosa y podemos estar pensando, a lo mejor pues mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo me lo tomó y yo fui el olvidadizo que no me acuerdo que lo dejé en tal parte, y hacemos un juicio temerario. Entonces eso no podemos hacerlo, no podemos pensar mal de los demás. Mejor hay que preguntar, mire, no me han visto tal cosa, que no me acuerdo dónde la dejé. Así tenemos que actuar nosotros, queridos hermanos. Entonces el Señor nos anuncia esa felicidad 8 veces, y nosotros tenemos que practicar este camino, este itinerario, ir tomando esas virtudes en nuestra persona, y así de esta forma nosotros vamos a ser felices como el Señor nos anuncia en su palabra. Y al final el Señor resume: dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Y ese premio pues es la felicidad que ya estamos gozando, pero en el cielo será una felicidad plena, que ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza. Así, queridos hermanos, confiados en el Señor, confiados en esta realidad que ya estamos viviendo, pues sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios, porque un día el Señor nos va a recompensar con esa felicidad eterna, con esa felicidad plena que nadie ni nada nos podrá arrebatar. Que así sea.